Hola, hola a todos los que van llegando, un saludo. Y pues en un momento más comenzamos con nuestra clase de hoy de un curso de milagros. Gracias por conectarse. Muy buenas noches. Y pues sí, el tema de hoy va a estar muy enfocado a vivir sin miedos, que es una maravillosa opción para vivir sin miedos. Feliz noche, Mos, feliz noche a todos los que van llegando. Gracias por conectarse, gracias por atender esta clase, que pues con esta clase seguramente terminamos en este mes, porque los siguientes miércoles milagrosos no puedo dar la clase, estaré en un retiro espiritual en Tulum. Varias personas ya se están preparando, nos vamos a ver ahí el próximo miércoles en Tulum con Vacaciones con Conciencia. Entonces no tendremos clase sino hasta el próximo mes. Feliz cumpleaños, muchísimas gracias, gracias por la felicitación. Muchísimas gracias por la felicitación y pues sí, vamos a tener entonces hoy la última clase del mes porque seguramente las demás semanas pues no vamos a tener nada y pues vamos a reanudar las clases en agosto. En agosto volveremos a tener de manera semanal los miércoles milagrosos para poder seguir dando avance al estudio de un curso de milagros. Como sistema de pensamiento, el curso de milagros nos va a permitir practicar de manera sistemática diferentes pensamientos que nos llevan a la paz interior. El objetivo de un curso de milagros siempre está enfocado a la paz interior. ¿Eres de la religión Saiyajin? Sí, así es. Estudié con Kaiosama y eso me ayudó muchísimo a estar en la misma paz interior que Kakaroto tiene. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la paz de Kakaroto, de Goku y de Kaiosama, porque siempre nos puede ser de utilidad ver ejemplos de personajes que nos conecten con que siempre podemos estar de buen humor. Roshi era mejor, pues sí, también. Cada maestro que llega a nuestra vida nos ofrece algo muy importante y así como Roshi tuvo mucho que aportar a Goku, pues también en nuestra vida los maestros que llegan, las relaciones, las personas nos aportan muchísimo, mucho, todo el tiempo. De hecho, siempre la paz interior tiene que ver con aceptar y dar lecciones en conjunto, en equipo. Todas las personas que llegan a tu vida son por algo, nunca son por equivocación, siempre es porque hay algún regalo allí. En el asunto de vivir sin miedo, lo más importante es recordar que eh, somos algo mucho más allá de lo que simplemente vemos a nivel físico. El miedo no es un aspecto puramente eh, físico, sino que mentalmente nosotros desarrollamos los miedos como algún tipo de defensa, porque pensamos que está amenazada nuestra vivencia, nuestra existencia. Los miedos son más psicológicos que puramente físicos o biológicos. El asunto que vamos a tratar en esta hora, en esta charla que va a estar enfocada al sistema de un curso de milagros, es ver formas en las que el miedo lo podemos trascender para que entonces podamos tener una experiencia de vida completa. ¿Cómo controlo mi miedo a ser asaltado, por ejemplo? Voy a dar cosas muy concretas sobre esa pregunta porque yo lo he vivido y finalmente después de varios asaltos que yo he vivido en la Ciudad de México, también he desarrollado la forma de eliminar ese miedo y caminar por cualquier calle de Ciudad de México sin estar con ese miedo. Se puede lograr eso entrenando la mente. La mente es la herramienta que usamos para poder trascender los miedos, porque los miedos son pensamientos que la mente anidan, pero ese pensamiento del miedo tú mismo lo pones y tú mismo lo quitas. El miedo no es otra cosa que una interpretación sobre algún hecho, pero esta interpretación te lleva a un bloqueo. El miedo te lleva a bloquearte también, por ejemplo, cómo superaste el miedo a hablar en público.
Y voy a comentarles el mismo modelo que ocupo, el modelo para dejar de tener miedo a la muerte, para dejar de tener miedo a hablar en público y para dejar de tener miedo a los asaltos. El modelo es el mismo, es el mismo. El modelo mental que se aplica es simplemente a través de algunos pasos muy importantes que podemos todos practicar, y este va a ser el objetivo de esta charla. Primeramente, vamos a entender algo. El miedo no está dividido en clases diferentes. No hay un miedo a la muerte distinto a un miedo a la vida, o distinto a un miedo a la sobrevivencia, o distinto a un miedo al trabajo. La verdad es que aunque a nivel psicológico hay todo un estudio profundo sobre los diferentes miedos y fobias, lo que yo he aprendido a través del sistema de un curso de milagros es ver a todos los miedos como el mismo miedo. Todos los miedos para mí son exactamente lo mismo. Son solamente pensamientos, no realidades. En este momento podemos atrevernos a pensar que el miedo es una forma de ver la vida, pero no significa que sea la vida en sí. Cuando tenemos miedo ante la vida es porque estamos haciendo una interpretación sobre la vida. Y al hacer interpretaciones ante la vida, lo único que sucede es que podemos equivocarnos en la interpretación. De ahí los miedos empiezan a crecer como si fueran ramas de un árbol, donde cada una de estas ramas parece tener un efecto distinto en cuanto al miedo. Y es donde empezamos a tener miedo a diferentes cosas, miedo a relacionarnos, miedo a la comida, miedo a la gente, miedo al trabajo, a hablar en público. Pero la verdad es que la raíz es la misma. Todos los miedos tienen una sola raíz. Y cuando tú logras estirpar esta raíz de la mente, todos los demás miedos se van. Por eso es que no necesariamente tratamos un miedo, ¿no? No necesariamente tenemos que enfocarnos a cómo superar el miedo a hablar en público, sino que tratamos el asunto de raíz y quitamos la raíz del miedo para que todos los demás miedos se vayan. Básicamente ese es el punto de partida. Todos los miedos son uno. Sería como que la primera regla que podemos aplicar para empezar a sanar todos estos miedos que parecen de pronto surgir y surgir y surgir. Primera regla, todos los miedos son el mismo miedo. Segunda regla, ese miedo es un pensamiento, no una realidad. Los pensamientos son elegibles, tú puedes elegir qué pensar. Siempre tú tienes el poder de decisión. Tú decides qué pensar. Muchas veces no nos damos cuenta de que decidimos pensar en miedo porque el pensamiento o la decisión la tomamos tan rápidamente que parece que no la hemos tomado nosotros, parece que nuestro cuerpo, nuestra emoción tomó la decisión por nosotros mismos, pero en realidad nosotros tenemos esta decisión de tener miedo, de vivir y de sentir miedo, es una decisión. Si nosotros aprendemos a dominar nuestra mente, a poner atención en los pensamientos que tenemos, en profundizar en el autoconocimiento, vamos a encontrar que antes de tener miedo, primero pensamos en miedo. Antes de tener y experimentar el miedo, hubo un pensamiento que dio origen al miedo. El miedo, como humanamente lo vivimos, es un efecto. Ya es un efecto. Cuando tú sientes miedo, estás viviendo un efecto de un pensamiento que tuviste. Pero así como tú tienes pensamientos de miedo, puedes tener pensamientos de felicidad y de amor. Y un pensamiento de felicidad te lleva a una sensación de felicidad. El miedo es una reacción natural del cuerpo. Esa sería una regla que vamos a invertir, la vamos a cambiar, porque el miedo no sería una reacción natural. Una de las cosas más importantes que podemos aprender para liberar del miedo es aprender que el miedo no es algo natural, sino que es una decisión que estamos tomando pensando que es natural. Cuando nosotros pensamos que el miedo es algo natural, pues entonces de forma natural lo vamos a tener toda la vida. Lo que es muy disfrazado de Goku, aquí está, el buen Goku.
Lo que vamos a entender es que si nosotros nos permitimos ver al miedo no como algo natural y algo inherente a nuestra vida, sino algo que hemos desarrollado a través de los pensamientos, entonces vamos a tener la oportunidad de hacer cambios. Cuando tú dices que el miedo es inherente a tu vida, pues ya no hay cambio. Toda la vida va a haber momentos de miedo y momentos de no miedo. Pero si nos atrevemos a pensar un poquito más y vemos este modelo que estoy planteando, donde el miedo no es inherente, el miedo es un pensamiento que tú elegiste, entonces vas a llegar a la conclusión de que si tú elegiste pensar con miedo, puedes elegir dejar de pensar con miedo. El cambio se opera a nivel mental. Cuando nosotros sentimos miedo a nivel físico, biológico, y se produce todo todo el sistema electroquímico del cuerpo comienza a tener efectos en nosotros, lo más importante es reconocer que estamos viviendo un efecto, no que es la causa. El miedo entonces lo podemos ver no como algo que esté en el cuerpo o que el cuerpo por sí mismo produzca miedo. Lo que podremos decir con este modelo mental es que el cuerpo se convierte como en un portavoz del pensamiento de miedo. Volvemos otra vez a subir la idea del miedo al pensamiento, no a nivel corporal. Cuando tú sientes miedo, te paralizas corporalmente, es un efecto del pensamiento de miedo. Por eso, mira, hay algo interesante que podemos comenzar a vislumbrar. Si tú sientes miedo y te permites sentir miedo, pues ok, estás sintiendo el miedo, pero tarde o temprano cuando pones la atención en todo ese miedo y estás sintiendo, llegará un momento en el que el miedo parezca desaparecer. Te vas a distraer con otras cosas y en algún otro momento vivirás una situación que te vuelva a hacer sentir miedo. Entonces, sentir al miedo no es la forma de liberarse del miedo. Sentir y permitirte sentir el miedo solamente es poner atención en el miedo, pero no significa deshacerlo, liberarlo. Lo que hacemos con el estudio de un curso de milagros no es quedarnos a un nivel de sensación de miedo, sino de deshacer completamente el pensamiento de miedo. Por ello, lo más importante es darnos la oportunidad de llevar el pensamiento de miedo desde una visión distinta, y entonces podemos comenzar a categorizar de otra manera al miedo. Si nosotros nos damos cuenta que el miedo es un pensamiento nada más, que puede cambiar, entonces podemos ver al miedo con otra interpretación. Podemos reinterpretar al miedo, ¿sí? ¿Cómo se puede reinterpretar al miedo? Pues muy fácil, peticiones de amor. Una de las cosas más importantes es empezar a darnos cuenta que el miedo es una petición de amor. Cuando tenemos miedo, podemos recategorizar eso en una petición de amor. Estoy pidiendo amor constantemente. Y de esa manera lo que hago es entonces darme cuenta que el miedo por sí mismo no es el que tiene la realidad de hacer un cambio físico en mí, sino que simplemente estoy haciendo una petición de amor porque creo que me falta algo. De la misma manera, cuando nosotros observamos a los demás que expresan el miedo, en realidad lo único que están expresando es una petición de amor. Por eso es que en esta tercera regla lo que te estoy invitando a considerar es que no veas al miedo como un bloque, sino simplemente como una petición de amor para que entonces podamos hacer un proceso mucho más sencillo y liberador. Cuando nosotros empezamos a practicar así de esta manera, va a ocurrir algo interesante. Primeramente vamos a entender algo con todos los ejemplos tan maravillosos que están aquí en este momento en el chat. Cuando hay miedo, hay agresión. Siempre que hay una expresión de miedo, nosotros podemos observar una expresión que tiene que ver con agresión o simplemente con violencia, con estados que no tienen que ver con la paz interior. No puedes estar en paz y al mismo tiempo sentir miedo. Son estados completamente excluyentes. O estás en paz o tienes miedo. Por lo tanto, lo que hay que comprender es que cuando nosotros vemos a personas que parecen ser agresivas, hermanos que parecen ser
difíciles de tratar, pues muchas veces puede ser por miedo, no simplemente porque su naturaleza sea agresiva, sino porque los pensamientos de miedo lo están llevando a una expresión física y por lo tanto nosotros lo único que podemos hacer es empezar a cambiar el significado de eso que observamos. El miedo es un pensamiento que está implicando una petición de amor. Así que lo que podemos hacer a nosotros mismos y a los demás es amarlos y amarnos a nosotros mismos. El miedo se convierte en una ilusión, en un pensamiento que puede ser fácilmente sustituido por otro pensamiento de amor. No puedes tú sentir miedo y sentir amor al mismo tiempo. Son completamente diferentes. El miedo es una forma de estar separado del amor y de la paz. Aquel que tiene miedo jamás va a estar en paz, no se siente a gusto, no está en paz, entonces está haciendo una búsqueda constante. El miedo nos lleva a buscar. Cuando tú has sentido miedo, estás buscando atención, y ese es el otro punto que vamos a tratar. Usamos al miedo para llamar la atención. Llamo la atención de los demás porque creo que me falta algo. Y eso es precisamente lo que podemos ir comprendiendo para liberarnos del miedo. Cuando nosotros experimentamos miedo es porque estamos pensando en miedo, pero pensamos en miedo porque antes hay una idea de que nos falta algo. Nos falta atención, nos falta amor, nos falta comprensión, nos falta resguardo, nos falta confianza. Siempre que está implicada una idea de carencia, se produce un pensamiento de miedo. Recuérdalo, cada vez que has sentido miedo, es porque sientes que te falta algo. Y cuando tú piensas que te falta algo, inmediatamente vas a querer tenerlo y lo vas a gritar, lo vas a expresar de 1000 maneras. Por eso va a llegar un momento en el que la expresión del miedo no tenga ningún significado siempre y cuando la veas desde el amor. Y desde el amor, el miedo no puede existir. Entonces, finalmente tú vas a tomar una decisión. El siguiente paso para que tú puedas salirte de esta vivencia del miedo simplemente es decidiendo otra cosa. No decidas por el miedo, decide por el amor. El amor incondicional no tiene ningún rasgo de miedo. Si tú tienes miedo por amar, no estás amando, estás eligiendo al miedo. Por eso en un curso de milagros nos enfocamos al pensamiento. Pensar en miedo o pensar en amor. Pero no podemos unir a los dos, porque una decisión que tomes con miedo es total y una decisión que tomes desde el amor es total. No podemos mezclar las dos. Cuando tú experimentas miedo es porque has tomado una decisión completa de pensar que te falta algo, que no lo tienes, que puedes ganar también algo a través de la vivencia del miedo. ¿Qué podrás ganar? Que la gente se acerque a ti, que la gente te diga algo. El miedo es lo que nos lleva a discutir. Tengo miedo de perder mi argumentación ante ti porque creo que yo tengo la razón y tú no. El miedo nos lleva a estas discusiones. El miedo nos lleva también a la separación, a las sectas, a cortar. El miedo es lo que produce todo un estado que no es la paz. Por eso no podemos decir que estamos en paz interior y al mismo tiempo tenemos miedo. No puede suceder de manera simultánea. La paz interior, al ser un rasgo del amor, es completa, es una decisión completa. Por lo tanto, cuando tú has sentido miedo es porque tomaste una decisión que implica un efecto completo de sentirte incómodo. Te sientes incómodo, no estás en paz, no estás con seguridad tampoco. Cuando todo esto lo pasemos al aspecto práctico, nos vamos a dar cuenta que la mente juega un papel muy importante para que nosotros a nivel físico, hormonal o biológico tengamos miedo. El objetivo es la mente.
Esa es la razón por la cual algunos mitos acerca del miedo se pueden poner en duda, como ya lo hemos dicho. Pensar que el miedo es parte de ti, porque tú inherentemente tienes miedo. Ese es un mito, no necesariamente es algo verdadero. Cuando profundizamos en el estudio de la mente, descubrimos que todos los miedos están en la mente, no están en el cuerpo, tampoco están en las circunstancias. Todo miedo es un asunto mental. De la misma manera, tú puedes entrenar, educar, conducir a tu mente para que ese miedo, que es la base, como ya lo explicamos, el miedo primigenio que da para más miedos, pues tú lo puedas extirpar de la mente y tu mente funcione en un estado natural. Podremos deducir también con esto que estoy diciendo que la mente tiene un estado natural que es no miedo. La mente tiene un estado natural que es paz. La mente tiene un estado natural que es amor completo. Esa es la verdadera naturaleza de la mente. Pero hemos sido educados en una sociedad a través de diferentes actores en la sociedad que nos dicen que el miedo debe de ser parte de tu experiencia de vida, obligatoriamente. Después hay otros caminos espirituales que te dicen que el miedo además es un maestro. Y hay muchos otros caminos espirituales que te dicen que lo correcto es sentir el miedo constantemente. Lo que yo comparto mucho en el estudio de un curso de milagros es de que si tú no quieres sentir miedo, tú tienes el derecho de no sentirlo. Tú tienes incluso el poder de no sentirlo. El miedo no es una obligación en nuestra vida. Tú puedes elegir sentir miedo todo el tiempo que quieras. Esa es una decisión que tú estás tomando. Cuando descubres que tu mente es la que produce la experiencia del miedo, es cuando tú vas a tu mente a hacer los cambios y los ajustes. Una vez que tu mente comienza a liberarse del miedo, tu mente entonces entra en un estado de paz interior, de certeza y tranquilidad. Puedes cruzar por las mismas calles, por los mismos lugares, puedes ver a las personas que anteriormente te producían miedo y las ves sin miedo. Yo hablaba acerca de que yo vencí el miedo a los asaltos, he vencido el miedo a la muerte, he vencido el miedo a hablar en público, simplemente porque tomé una decisión diferente. Mi camino no ha sido sentir el miedo para poder trascenderlo. El camino ha sido pensar diferente. Y ese es el modelo que estamos compartiendo en este instante. Pensar diferente es lo que te permite liberarte de los miedos para siempre. Reinterpretar completamente las situaciones. Y vamos a entrar entonces en la parte práctica. Imagina que tú tienes miedo a hablar en público. Tú te pones frente a un estrado, comienzas a hablar y empiezas a experimentar miedo. El miedo lo experimentas quizá porque llegan muchas ideas al respecto, que no lo vas a hacer bien, que te vas a equivocar, que a la gente no le va a gustar, que tú no eres experto en eso. Todos estos pensamientos están ahí girando. Entonces llega un efecto, y el efecto puede ser que no hables, que comiences a tartamudear, que comiences a sentirte separado de los demás, que te comiences a sentir pequeño, etc. Pero todo porque hay un pensamiento que es lo que está originando el efecto del miedo cuando tú te paras frente a un público. No sientes confianza, no sientes certeza, ni tampoco te sientes ecuánime para poder dar un mensaje. Después de esto comienzan los recuerdos, ¿sí? Los recuerdos al respecto de cómo te fue en sesiones anteriores, de cuando tú tratabas de hablar en público y que a la gente no le gustaba lo que tú decías y que la gente se enojaba, se molestaba, se burlaba tal vez. Entonces, todos esos elementos no se identifican tan fácilmente porque tú estás viviendo la experiencia del miedo.
Lo que puedes hacer en ese instante es recordar que el miedo es un pensamiento que está originando efectos incluso a nivel físico, pero de entrada regresa al miedo al lugar que le corresponde, es decir, a tu mente. Una vez que te das cuenta que el miedo está en tu mente, entonces recuerda el siguiente paso: el miedo es un pensamiento. Una vez que te das cuenta que el miedo es un pensamiento, tercer paso: puedo decidir de otra manera. El cuarto paso es decidir otra cosa. El miedo, como ya hemos dicho, es una carencia. ¿Sí? En el momento que tú estás tratando de hablar ante un público, necesitas darte la oportunidad de dar un significado completamente diferente a la experiencia. Tu experiencia cuando estás frente a un estrado puede estar empañada por todas las experiencias del pasado. Eso es lo que provoca el miedo. En ese instante puedes aplicar una maravillosa técnica y herramienta que viene en muchas corrientes espirituales, que te llega a permitir parar los pensamientos de miedo. Esta técnica es el no sé. No sé qué hago aquí. No sé cómo hacerlo. No sé por qué estoy sintiendo miedo. No sé por qué elegí pensar así. No sé qué es la mejor forma de comunicar. No sé. Porque si tú ocupas el no sé, detienes toda la maquinaria mental que te está explicando, tratando de explicar por qué tienes miedo. Todas las explicaciones que tú mismo te des sobre por qué tienes miedo son insuficientes. Ninguna de ellas te va a llevar a una liberación del miedo. Cuando tú tratas de explicar el miedo, lo único que haces es reforzar al miedo como realidad. Esto nos va a llevar a algo bien importante y que sería uno de los puntos claves para que tú te liberes del miedo. El miedo no necesita explicación. Deja de explicarte por qué tienes miedo tú y los demás, porque seguramente habrá elementos que no consideras. Habrá elementos que ya no estés en la posición de poderlos ver, no tienes todos los datos. Tú crees que tienes miedo a hablar en público porque hace unos años, cuando hablaste en público, hubo burlas, hubo molestias, hubo incomodidad, pero tal vez hay más elementos. No te acuerdas de todos. De lo poco que recuerdas, tratas de hacer toda una justificación para tener hoy el miedo. Quiero con esto reafirmar que el miedo que sientes está justificado, tú lo tratas de justificar. Si tú quitas la justificación, entonces el miedo se cae. Es como un árbol en el tronco. Mientras tú sigas alimentando el tronco está fuerte. Aunque tú cortes las ramas del miedo, el tronco se mantiene. Si tú quieres que el miedo como pensamiento se vaya de tu mente, lo que tienes que hacer es dejar de alimentar al miedo con explicaciones. ¿Comprendes bien esto? Porque es muy útil. Cuando tú sientas miedo, primero reconoce que el miedo es un pensamiento, que el pensamiento está en tu mente, y después no sé por qué tengo miedo. Me asalta el miedo al abandono por todas las experiencias atrás, porque una vez más el miedo tiene el elemento principal de falta, me falta algo. Abandonar significa que me falta compañía, que me falta algo. Por eso el rechazo también, miedo al rechazo es me falta la certeza de alguien. Miedo y carencia están unidos. Cada vez que tú tienes miedo es simplemente porque piensas que te falta algo. El que tú pienses que te falte algo, pues es algo que no necesariamente debe de regir tu vida. Porque la verdad es que dentro de ti tú tienes todo. Tú tienes todos los elementos hoy para el máximo viaje que es la vida. La verdad es que tienes todo hoy para poder hacer este maravilloso viaje de la vida. Me da miedo mostrarme como soy gay porque siento que me falta reafirmar ante los demás que no lo soy. Ese es el punto, ¿te das cuenta? El miedo tiene todos
tiene muchos ingredientes de carencia. Tú no tienes miedo por otra cosa sino por carencia. Pero mientras tú sigas justificando que tienes miedo porque es parte de tu naturaleza, pues entonces el miedo lo vas a tener toda la vida. Y lo más que vas a poder hacer es convivir con él. Yo pensé hace muchos años que no tenía... el dejar de alimentar el miedo es arrancar la raíz, por supuesto, eso es a lo que vamos. Yo pensaba que yo tenía que convivir con el miedo, que tenía que hacer treguas, pero aprendí algo diferente. Yo no convivo con el miedo, yo lo extraigo de la mente y no lo uso. Por ahí había un mensaje en estos días de Facebook que vi, que dice, si tienes miedo, pues hazlo, pero hazlo con miedo. La verdad es que creo que no tiene mucho sentido ese mensaje. Si tú tienes miedo, no hagas nada. Libérate del miedo y entonces haces todo. Porque si tú sigues haciendo las cosas con miedo, lo único que haces es reforzar el miedo en ti y en los demás. El miedo, si lo ocupas como ingrediente para hacer cosas, va a producir cosas miedosas. El miedo paraliza, pero el miedo no te deja pensar. El miedo es falta de amor. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos con miedo, es como decir, pienso que me falta amor. Pero pensar de esta manera nos puede permitir enfocarnos hacia el sistema de amor. He hablado de dos formas de pensar, una forma de pensar con miedo y otra forma de pensar con amor. Forma de pensar, dos tipos de pensamiento. Los dos tipos de pensamiento producen una experiencia y una emoción y una sensación. Primero piensas y luego sientes. Primero piensas y luego sientes. Primero pienso en miedo y luego siento miedo. Primero pienso en amor y luego siento amor. El pensamiento puede ser muy rápido y lo único que captas es la emoción. Por eso mucha gente dice, pues es que primero tengo la emoción y luego pienso sobre la emoción. Lo que yo estoy proponiendo en este modelo es inverso. Primero estás pensando en algo, estás pensando en miedo. Y después vas a sentir el miedo. Cuando la mente se está entrenando, te llegas a dar cuenta cuando el pensamiento de miedo está en ese momento activándose. Muy bonito todo este tema, pero necesito que me resuelvas una duda de otro tema. Por supuesto, pregunta lo que quieras. Seguramente tiene que ver con este tema. Estoy completamente seguro. Entonces, la manera en la que nosotros nos vamos del miedo al amor es simplemente permitiéndonos tener la oportunidad de ver que estos dos pensamientos son elegibles, tanto el miedo como el amor. Y una vez que sabemos que podemos elegir, soltar el miedo es muy sencillo. Voy a elegir pensar con amor. Voy a elegir pensar con amor implica ver a todo lo que antes categorizaba como miedo como una petición de amor, y entonces puedo verlo con amor. Sigamos con el ejemplo de la persona que se levanta está frente a un estrado, está hablando, pero le da miedo. Le da miedo por todo lo que ya hemos comentado, pero al final lo que puedo decir, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí, pero si lo veo esto como una petición de amor, estoy aquí para amar. Estoy aquí para sentir el amor de los demás. Estoy aquí para darme la oportunidad, junto con los demás, de unirme a todos, de sentirme unido a todos. Porque, una vez más, el miedo que nos paraliza solamente es un efecto. Y conforme la mente se va entrenando, tú puedes hacer estos cambios del miedo al amor. Pero después lo puedes olvidar y te vas del amor al miedo. Una y otra vez. Ahora, el miedo es una tremenda y profunda necesidad de controlar también.
Sentimos este miedo cuando queremos controlar, es decir, yo me paro frente a un estrado y quiero controlar todo, quiero controlar que la gente me reciba, me hable, me ponga corazoncitos. Es una tremenda necesidad, una falta. Siento que si yo no controlo, entonces hay miedo. Por eso es que es tan difícil para muchas personas dejarse llevar por la vida, porque tienen miedo a la vida. Yo tengo miedo a la vida porque siento que si sale algo fuera del control, no voy a poder tener entonces una experiencia de alegría, de felicidad. Yo necesito controlar la alegría, los chiles habaneros, ¿no? Como dicen por aquí. Hay gente que tiene miedo a comer chile habanero. ¿Por qué? Pues porque tal vez hasta quieres controlar todos los sabores. Y con el chile habanero nos podemos ir al tema de la comida también. Miedo a comer, miedo a relacionarte con otros. ¿Por qué? Porque queremos controlar casi todo. De entrada quisiéramos controlar todo. Queremos controlar las reacciones de los demás. Queremos controlar nuestros propios procesos. Entonces, llega un elemento en tu experiencia que no estaba considerado y eso te produce miedo porque es como una respuesta a algo que tú estabas esperando que no sucediera. Entonces viene el miedo. Y de ahí viene todas las demás ramas del miedo. Voy a fallar, voy a quedar mal, la gente no me va a querer, no me va a aceptar. ¿Vamos bien entonces? El miedo es un pensamiento. El miedo es una petición de amor. El miedo tiene muchos ingredientes de carencia. Algo falta. El miedo no es otra cosa también que una necesidad de control. Si tú quieres dejar de tener miedo, entonces ya no controles absolutamente nada. Nada. Por ejemplo, ya estás viejo, ve a dormir. Pues entonces nos vamos a dormir y ya, no pasa nada. Pero en el momento que nosotros queremos controlar y decir no, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es cuando comienza el miedo. Y el miedo, una vez más, no es paz interior. ¿Dónde viene la necesidad de aprobación? Es lo mismo, necesito. Cada vez que yo digo necesito algo, es me falta, hay carencia. Tengo miedo que los demás no me aprueben. Tengo miedo de que los demás no me aprueben con mi playera de Goku, de Saiyajin. Tengo miedo de pararme a entre un público que vean mi playera de Saiyajin y que no me aprueben. Pero tal vez las circunstancias me han llevado a que tenga esta playera y que tenga que dar esta charla en este momento. Miedo es, ¿saben qué? Me voy porque no puedo hablar. Me da miedo que no me acepten. Y liberar el miedo es estar aquí. Si tú dices, oye, qué bien te ves con tu playera de Goku o qué mal te ves, no importa. No siento miedo al respecto. Pero para mucha gente puede ser un miedo tremendo. No estoy vestido apropiadamente. Qué miedo que la gente no me apruebe. Qué miedo que yo no me apruebe a mí mismo. Solo tengo que aceptar las cosas como son sin juzgar. Claro, para que tú no tengas miedo tienes que aprender. Si tú no controlas nada, estás aceptando. Si tú aceptas el momento, acepta este momento como es. No tiene por qué haber miedo. El miedo es una necesidad profunda de cambio de circunstancias. No puedo aceptar esta circunstancia. No puedo aceptar que la gente se esté burlando de mí por mi playera de Goku y de Super Saiyajin. Bueno, eso es miedo. No puedo aceptar que me digan hablando como viejo, ocupando una playera de joven Goku. Eso sería miedo, ¿te das cuenta? Pero por otro lado, cuando no controlamos, por eso este Periscope no está controlado. Aquí puede entrar quien quiera y todos los comentarios son maravillosos, todos. Porque el objetivo es la liberación del miedo. Todos los Periscope que hay sobre estas clases de un curso de milagros están enfocadas a la liberación del miedo, pero no solamente teórico, sino que lo vivamos juntos, todos juntos. Por eso es que no hay un control. Mucha gente me dice, controla el chat, quita a esas personas. Pero ¿por qué lo voy a hacer? No quiero controlar absolutamente nada, porque no siento miedo al respecto. No siento miedo y cualquiera puede escribir lo que quiera. Para eso es esta plataforma. También la liberación del miedo, vamos al siguiente paso, es responsabilidad.
Tú eres responsable, tú eres responsable del miedo que sientes, no yo, tú. Y si yo siento miedo, yo soy responsable de este miedo. Tú no me estás generando miedo a mí. Los políticos no me están a mí generando miedo. Las enfermedades no me generan miedo, la muerte tampoco. Soy yo el que se está fabricando y generando todas las explosiones de miedo. Soy yo, por eso soy tan responsable que tú puedes escribir lo que quieras aquí en esta sala y puedes expresar lo que quieras. Y si me ves frente a frente y me quieres decir algo, lo puedes hacer. Pero si yo siento miedo, no es por tu culpa ni por tu causa, es porque yo lo estoy decidiendo así. Ese paso también nos ayuda mucho a la liberación del miedo. Ser responsables con el miedo que expresamos para poderlo liberar. No estemos echando la culpa a los demás. Mi pareja me produce miedo. No, tú mismo te lo produces. El gobierno, la enfermedad, el cáncer, los impuestos, todo eso me produce miedo. No, tú solo te lo produces y tú solo te lo puedes quitar. Pero una vez más, por ejemplo, si vendo algo y me dicen no, que no, ese es mi miedo. Pues sí, pero tú mismo te lo generas. El que tú quieras vender algo y que no te lo quieran comprar no es causa de miedo. Para ti puede significar causa de miedo porque ya hemos dicho que el miedo es siempre una necesidad. Yo necesito que me digas que sí, también es control. Yo quiero controlar para que tú me digas que sí. Soy responsable de lo que veo, de lo que siento, sí, por eso en un curso de milagros tenemos esa parte de ahí, soy responsable. ¿Cómo es posible que tenga emoción de miedo, un pensamiento antes de sentirlo? Por las creencias, sí, claro, la educación mental que hemos tenido todos desde pequeños. Por eso, ahora de lo que estoy comentando aquí, de lo que estoy hablando, estamos elevando o llevando el pensamiento, la idea de miedo a nivel de pensamiento, no a nivel de emoción. La emoción del miedo es secundaria, es el efecto. Y estoy llevando todo como causa a la mente. La mente es la que piensa en miedo y luego produce el miedo. Solo soy feliz cuando estoy drogado y eso a veces. Y la verdadera felicidad no necesita ni siquiera una droga porque la droga también es una forma de expresar el miedo. Lo maravilloso de dejar atrás el miedo es que puedes estar feliz todo el tiempo, no necesitas gastar tanto dinero en una droga. El problema de la droga es, más allá de todos los aspectos que hemos escuchado fisiológicos, es que es muy caro, es muy costoso. Cuesta mucho dinero mantener activamente la droga que sea, es muy cara. Pero al final tampoco produce efectos estables de paz. Y hay una forma muy barata y a muy bajo costo de vivir sin miedo, donde no necesitas pastillas, donde no necesitas la aprobación de los otros. Hay una manera sencillísima de vivir sin miedo. Y es lo que estoy explicando, pensar diferente. Ese regalo lo tienes aquí en la mente. En la mente. Si tú quieres vivir una vida sin miedo, usa tu mente. Usa tu mente. Es gratis. No te cuesta nada usar la mente. No tienes que pagar nada. La tienes. Úsala. Decide, como aquí dicen, elección. Decide dejar de pensar en miedo y empieza a pensar en amor. Pero hazlo. Comienza a pensar diferente. Y pensar diferente necesita a veces tiempo porque estamos muy acostumbrados a pensar igual. Imagínate, 30 años de mi vida me dijeron que vivir con miedo era normal. Y 30 años de mi vida viví con mucho miedo. Después aprendí que el miedo no es natural. Para mí ya no es natural el miedo. Yo respeto los caminos espirituales y otros caminos
holísticos que hablen de que el miedo es tu maestro y de que el miedo es parte de tu experiencia y que abraces al miedo y que lo beses y le hagas el amor al miedo. Pero yo personalmente no compagino con esa idea porque me parece absurda. No puedo abrazar algo que no existe. El miedo para mí no existe. Además, el miedo no me aporta nada. Yo las veces que he tenido miedo me he paralizado, me he sentido incompetente, he sufrido daños físicos con miedo, he sentido culpa. Entonces yo llegué a una decisión, aprender. Quiero aprender cómo liberarme para siempre de los miedos. Y es lo que le pasó a Goku, ¿no? Alguien preguntaba, ¿eres Goku? Pues eso es lo que hizo Goku en su entrenamiento. Por eso Goku comenzó a entrenar y comienza y entrena y entrena y entrena y entrena más hasta que llega con Kamisama. Porque Goku no se permitía tampoco el hecho de quedarse con la expresión del miedo. ¿Tú recuerdas a Mr. Satan? Mr. Satan en Goku, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos así como Mr. Satan? Con un miedo tremendo. Y Goku representa esa liberación absoluta del miedo. Y Goku vive divertido y hace lo que tiene que hacer, tiene sus batallas, hace lo que sea. Pero Goku representa y es un gran ícono de la liberación del miedo. Yo sé que mucha gente me dirá, estás loco, Mos, ¿por qué estás hablando de anime en este momento y de Dragon Ball? Pues porque ahí hay mucha enseñanza espiritual. Mucha enseñanza espiritual. Y si yo estoy vestido de Goku o con el símbolo del Kaiosama, tampoco es casualidad. Y las preguntas que salgan de Goku están muy bien. Alguien me dijo, Mos, por favor habla hoy del miedo, pero no ocupes terminología de un curso de milagros. Perfecto, entonces voy a ocupar la de Goku. Ocupemos la del anime, la de los videojuegos. En todas partes podemos ver el ejemplo de la liberación absoluta del miedo. De la liberación. No de la cárcel del miedo. Si tú me acompañas, entonces podemos liberarnos del miedo juntos. Porque al final todos estamos participando en esta liberación. No solamente es de mí o de ti, es de todos juntos. Miedo y culpa van de la mano siempre, ¿verdad? Claro. Van de la mano y preguntas por qué. Pues porque los dos, o estas dos facetas, miedo y culpa, trabajan juntas para seguir reforzando la carencia, para seguir reforzando el control. La culpa es una sensación de que estuvo mal lo que hice, de que estuvo incompleto, de que faltó hacer algo. La culpa es también otra forma de ver la falta de algo. ¿Te das cuenta? Entonces, te quieres liberar del miedo, necesitas primero elevarlo a nivel de pensamiento y luego saber que en tu mente puedes pensar de otra manera. Y pensar de otra manera significa que empieces a ocupar recursos de tu mente que no estás usando. Voy a poner, ya para terminar, chicos, porque se acaba esta clase, el ejemplo del asalto de lo que yo he vivido. A mí me ha tocado la experiencia de varios asaltos en la Ciudad de México. Me han asaltado, me han quitado dinero, me han quitado bienes, muchas cosas. Y cada vez que había vivido ese tipo de sensaciones me ponía muy mal. Me daba miedo caminar por diferentes calles. Hasta que un día decidí trabajar y aplicando este modelo. Y empecé a pensar diferente para eliminar los miedos. Lo que hice fue simplemente dar un significado diferente a un asalto. En esa ocasión recuerdo que llegó un asaltante, me dijo, dame todo tu dinero, tenía una pistola aquí, pensé que él iba a disparar y que iba a morir, por supuesto sentí muchísimo miedo. Pero dije, bueno, está bien, te doy todo. El asaltante se fue, pero yo no me sentía bien. Al final él se va y me siento con culpa, impotente, inútil, etcétera, todos los aspectos del miedo. Lo que hice en ese momento fue sentarme en la calle, respiré un momento y dije, quiero eliminar para siempre este miedo. Yo ya no quiero sentir miedo cada vez que camine por aquí. Por lo tanto, si el miedo es una decisión que yo tomé, quiero decidir otra cosa. Quiero ver esta situación que acaba de ocurrir de otra manera. Y entonces, lo único que se me ocurrió en ese momento es que para ver de otra manera lo que había
pasado me vino a la mente una palabra: donación. ¿Qué tal si todo el evento hubiera sido para donar dinero a un hombre que a través de una pistola quería tener pues dinero y todo lo que se llevó? Una laptop, una computadora. ¿Por qué no empezar a ver como que él no me quitó algo, sino que yo de alguna manera le di algo? Y eso me pasó, esa risa, porque cambia mucho, te libera del miedo. Yo dejé de sentir miedo. Empecé a cambiar y a decir, ¿por qué no aceptar eso que ocurrió? ¿Por qué no aceptar que ocurrió tal como tenía que ocurrir? A través de una pistola, con ese tipo de palabras, pero la interpretación de lo que ocurrió va por mi cuenta. Yo puedo elegir ver eso, no como miedo, sino como una expresión de amor. Una maravillosa expresión que gracias a todo ese amor que soy, decidí pensar que yo doné hacia aquel hombre para que él tuviera lo que tanto necesitaba. Entonces el miedo a caminar por las calles y que me asaltaran se fue. Si alguien me detiene y se quiere llevar algo, que se lo lleve. Yo siempre voy a ver que eso es una donación. Y lo mismo ha ocurrido con los mensajes. Yo tengo una duda, compadre, claro que sí. Los mensajes que ocurren aquí, para mí cualquier mensaje es una expresión de amor, cualquiera. Ya no existen para mí mensajes buenos o malos. Todo mensaje que recibo es una petición y una expresión de amor. Quizá fue una decisión que tomaste, por supuesto que es una decisión que tomé en algún nivel de pensamiento, solo que no la había interpretado como amor. Ahora ya sé que es amor, que es una donación. Cuando tú donas algo, tú lo regalas. Finalmente, tienes una nueva seguidora. Muchas gracias, chicos. Gracias, ya vamos a terminar porque hay otras cosas que hacer. Finalmente, todo miedo, todo pensamiento de miedo también tiene que ver con la identificación física. Cuando tú piensas que estás dentro de ese cuerpo, tendrás miedo. La verdad es que el cuerpo que observas es solamente una imagen y podemos cuestionar: ¿verdaderamente estás en el cuerpo o solamente estás usando un cuerpo para tu experiencia física? Eso da mucho de qué pensar. ¿Verdaderamente estás dentro de ese cuerpo o solamente estás ocupando el cuerpo para tu experiencia física que ahora llamas vida? Yo dejo de sentir miedo cuando recuerdo que yo, aún sin cuerpo, puedo vivir. Escucha muy bien esto porque fue la liberación absoluta de mis miedos. Un día me puse a reflexionar: si yo no tuviera cuerpo, ¿estaría vivo? Y llegué a una profunda conclusión: sí. Imagínate tu vida en este momento, viviendo tú sin necesidad de tu cuerpo. ¿Cómo sería? Haz el ejercicio mental. Piensa un momento. Algo pasa. Cada vez que tú sientas miedo, pregunta esto: ¿podría yo vivir sin este cuerpo? Y te vas a dar cuenta que sí, que dentro de ti hay una respuesta que te está diciendo: claro, por supuesto, porque tú no eres ese cuerpo. Solamente sentimos miedo cuando pensamos que somos un cuerpo y se terminó. Por eso nos da miedo la muerte, porque decimos: se acaba el cuerpo y me acabo yo. Pero cuando tú empiezas a descubrir que dentro de ti no hay un límite para tu existencia, sino que tú eres uno con toda la vida, entonces el cuerpo no puede definir el corte. El cuerpo no corta la vida, ni tampoco el cuerpo define la vida. El cuerpo es más como un autobús, como un automóvil. Tú subes al automóvil, lo usas, te transportas, pero luego sales del automóvil. Mi traje de Saiyajin. Y miren, dejen enseñárselos. Por acá atrás también está. ¿Ya vieron? Aquí está mi trajecito de Saiyajin. Sí, está chido. Está muy chido. Muy bien, chicos. ¿Por qué la culpa a no hacer algo que puedo hacer no me deja? La culpa es miedo también. Y el miedo es lo que hemos estado explicando. Porque tú
Piensas que solamente eres un cuerpo, porque tú piensas que no vas a tener la aprobación y también porque quieres controlar, ¿no? Ya son los elementos claves que van a estar aquí dentro del aspecto del miedo. Si quieres dejar atrás el miedo, no controles. A ver, ¿por qué no permitir que la vida sea como es? ¿Por qué estar controlando todo? ¿Por qué estar haciendo tantos planes a futuro y causarte miedo del futuro? Cuando lo más preciado que tienes es este momento, este que está aquí, ahora aquí, aquí, este momento. ¿Qué opina Pícoro? Qué buena pregunta. Pícoro Daimahu, ¿qué es lo que opina? Pícoro fue aprendiendo poco a poco del ejemplo de Goku. Si te fijas en la primera saga de Dragon Ball, lo que hacía Pícoro era estar en guerra con Goku. Pero poco a poco Pícoro se va dando cuenta de que tiene que relajarse, de que no puede estar controlando todo. Dejemos de estar controlando todo como lo hacía Pícoro. Dejemos que las cosas fluyan. Eso es lo que permite eliminar el miedo. Nunca hay futuro es una ilusión, a eso me refiero, pero también el miedo es una ilusión. El miedo y el futuro es la misma ilusión, solo que vista desde diferente ángulo, pero es la misma. Mos, te la sabes de todas, pues es que estamos en esto, nos gusta todo. Pero en la película Guerra de los Dioses todos le temían al que parecía chihuahueño, sí. Ese dios, claro, le temían. ¿Pero por qué le temían? Porque todos ellos pensaban que eran simples humanos. Y el dios no tenía miedo porque él piensa que es Dios. ¿Tú cómo te ves? ¿Te ves como humano o te ves como parte de Dios? Porque eso define tu miedo. Si tú te ves como un humano, vas a tener miedo toda la vida. Si tú te ves como parte de Dios, no hay miedo. No hay miedo. El miedo es imposible cuando tú te sabes parte de Dios. Cuando tú estás dentro de Dios. ¿Te vas dando cuenta? Todo está conectado. Por eso, ¿qué miedo puede haber a los comentarios que comparten? ¿Qué miedo puede haber a usar el traje de Saiyajin? No hay miedos, dejamos que todo fluya como tiene que ser. El dios de la guerra, ¿no? Pero el dios de la guerra seguirá produciendo guerra. El dios del amor produce amor. ¿Qué dios quieres tú? ¿El de la guerra, que te produce tu guerra interior? ¿O el dios del amor, que te produce un estado de paz interior? Tú eliges ese dios, tú lo eliges. ¿Eliges el dios de la guerra? Entonces hay miedo, porque en la guerra hay miedo. Por eso es que la guerra se mantiene, porque hay miedo. La guerra es miedo, no es otra cosa, y la guerra es control, ¿no? Un bando quiere controlar. Mi dios es Goku, bueno, pues está bien, Goku representa la paz interior, el amor, la confianza, la liberación absoluta del miedo, el amor incondicional y profundo por todos los seres, porque Goku ama a todos. Goku es poderoso, Goku ama a todos, porque aunque tiene su esposa y sus hijos, Goku se preocupa por el bienestar de todo el universo. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Si Goku entonces es tu maestro espiritual, pues entonces sé como Goku. Sé como Goku, y te lo digo muy en serio, como estudiante de espiritualidad profunda y con todo el amor que le tengo a Dios, que Goku se convierta en tu maestro espiritual, porque él representaría entonces para ti la diversión, la alegría, pero también la confianza en el universo y sobre todo la liberación del miedo. Pues sí, yo por eso veo a Goku, por eso me encanta, por eso veo a Luffy en One Piece, por eso veo a Naruto, por eso veo eso que representan para mí maestros espirituales que me hacen recordar que el miedo es una ilusión. Goku es extraterrestre, ¿y tú? ¿Tú eres terrestre? ¿No será que tú y Goku comparten también una conciencia mucho más allá del plano terrenal? Porque eso es lo que nos ayuda a soltar el miedo. Si yo simplemente me veo como terrestre, pues voy a tener miedo terrestre toda la vida. Pero tú eres algo más que lo terrestre. Por eso Goku es un maravilloso ejemplo. El Kaioken, pues sí, claro.
siempre podemos ir más allá. Bueno, chicos, tenemos que irnos ya. Muchísimas gracias. No vamos a tener clase sino hasta agosto, porque me voy a un retiro espiritual. Voy a estar en Tulum del 6 al 10 con vacaciones con conciencia. Y dice Santi, te está escuchando, ya te imaginarás, pues claro, y podemos tener más de estas clases enfocadas al anime, a los videojuegos y con compartiendo, ¿no? la parte espiritual. Pero bueno, vamos a tener entonces en agosto continuamos con estas clases de un curso de milagros. Todo lo que hablé fue el contenido del curso de milagros, solo que lo hablé desde la visión de Goku, del Kaiosama, incluso del maestro Roshi. Pero todo lo que hablé fue el contenido de un curso de milagros sin usar las palabras de curso de milagros, pero es exactamente el contenido. Así que yo te invito a que si no conoces un curso de milagros te puedas acercar a él. Hay muchos libros, está mi canal de videos en YouTube donde puedes encontrar las explicaciones de un curso de milagros para cada lección. Y estas clases que sirvan así para inspirarte, para que te conecten, para que te rías, te relajes un poquito y que recuerdes que al final la liberación del miedo depende de ti, de ti. No necesitas pedirle a Dios que te lo quite. Tú necesitas tomar otra decisión. Tú, porque tú mismo te formaste el miedo. Entonces tú mismo tienes el poder de quitártelo, de deshacerlo. Lo que no te puedes quitar es tu esencia de amor. Tú no puedes quitarte el amor que eres, pero sí te puedes quitar el miedo, porque el miedo no es realidad, es una ilusión. Nos vemos entonces en agosto. Regresamos a las clases de miércoles milagrosos a las 9 de la noche. Esto va a quedar grabado y lo voy a subir después a mi canal de YouTube. Ahí vas a poder ver otra vez la clase milagrosa de Goku, del maestro Roshi. Próximamente tendremos la clase con Luffy, con Zoro también, de One Piece. También vamos a ocupar algunos elementos de esa maravillosa serie de One Piece. Luffy nos va a permitir aprender muchísimo. Después vamos a ir a Naruto también. A lo mejor en algún momento hablamos de los mangas. Gantz es un excelente manga que también podríamos tomar algunos puntos interesantes. El de los titanes, si no han leído el manga de los titanes, es buenísimo. También podemos hablar cosas por ahí. Bueno, en fin, ya veremos. Chicos, un beso, bendiciones y recuerda siempre primero tu paz y después lo demás. Hasta la próxima, chicos. Mazinger Z también, sí. Evangelion, también podemos hablar mucho de Evangelion. Evangelion tiene mucho que ver con un curso de milagros. Evangelion es buenísimo y sí podremos hacer algún tipo de clase muy enfocada a hablar acerca de eso. Ya lo veremos. Primero tu paz. También Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Podemos ver elementos importantísimos en Saint Seiya también. También lo vamos a tomar. Espera, ¿por qué te vas los jueves? Nube voladora. Ya me voy en mi nube voladora. Hasta la próxima, chicos.